Muy buenos días, somos el grupo conformado por Julio Rolando Niño, Jessica Tique Gómez, Valeria Villarruel Tumbo y quien les habla, Carolina Candela Garzón. Hoy vamos a presentar nuestra investigación titulada Revisión y mejora de los controles internos y aseguramiento de la información de la empresa Luima SA. Vamos a hablar un poco de la contextualización del problema. Para contextualizar, es importante señalar que las organizaciones dependen del control interno para garantizar su estabilidad financiera. Cuando estos controles son deficientes, la empresa puede experimentar pérdidas, fraudes o errores significativos. Según Rojas, 2025, un control interno débil afecta directamente a la rentabilidad. Además, como lo establece Arens, Elder y Blazing Ley del 2017, el control interno es fundamental para asegurar la confiabilidad de la información financiera y administrativa. En el caso específico del Luima SAD, la compañía enfrenta el desafío de revisar sus sistemas de control interno para garantizar transparencia y precisión en la información utilizada para tomar decisiones estratégicas. Formulación del problema. El problema centra en nuestra investigación, se expresa a través de la siguiente pregunta. ¿De qué manera ha afectado o ha beneficiado la revisión de los controles internos y el aseguramiento de la información de la empresa Luima SAD durante el periodo de julio del 2024 a julio del 2025? Esta interrogante busca conocer el impacto real que ha tenido los mecanismos de control interno dentro de la empresa, tanto de lo administrativo como en lo financiero. Ahora bien, el objetivo general de la investigación es el siguiente: identificar cuáles son los controles internos y de aseguramiento de la información que maneja la empresa Luima SA para determinar de qué manera impacta la presentación de la información financiera. Ahora, les leo a continuación los objetivos específicos. El primero, analizar el grado de seguridad y confiabilidad de la información financiera a partir de los parámetros del sistema COSO. Dos, proponer estrategias de mejora que fortalezcan los controles internos durante el periodo de estudio. Y tres, identificar riesgos y falencias dentro del sistema de control interno mediante una encuesta basada en el modelo COSO. Vamos a hablar un poco de la justificación. Esta investigación es especialmente pertinente porque como futuros contadores y administradores debemos comprender la importancia del control interno en la sostenibilidad empresarial. El control interno permite prevenir errores, fraudes y pérdidas, garantizar información veraz y confiable, respaldar la forma de decisiones estratégicas y, por último, cumplir con las normatividad contables y tributaria. Bueno, vamos a hablar de la limitación y el alcance. Los límites de esta investigación son los siguientes. El primero, área temática, es decir, el control interno y aseguramiento de la información. Dos, área geográfica, empresa Luima, ubicada en Bogotá, localizada en Puente Aranda. Tres, población objetivo, empleados del área administrativa y contable en este caso. Cuatro, periodo de estudio, de julio del 2024 a julio del 2025. Enfoque metodológico, es decir, cuantitativo, mediante encuestas basadas en el sistema COSO. Y por último, el sexto, alcance, es decir, identificar el impacto de tener o no controles internos robustos, ofrecer estrategias de mejora y fortalecer la transparencia y eficiencia administrativa. Espero que todo haya quedado y, dentro de mis palabras, sea muy claro para ustedes. Agradezco que me hayan escuchado y hayan visto este video. Esperamos que se encuentren muy bien, tengan un excelente día. Hasta pronto. Marco teórico. Estudios recientes sobre el control interno muestran que las fallas en la segregación de funciones incrementan riesgos de fraude y errores en la información financiera. En el caso del LUIMA, este sistema abarca procesos contables, operativos y administrativos que deben asegurar la calidad y veracidad de los datos registrados diariamente. También existen las investigaciones en estas empresas colombianas que han sido identificadas como deficientes en cuanto al respaldo y seguridad de la información, tanto financiera como contable y de otras índoles. Acá se abarcan diferentes términos y conceptos como lo es el control interno, que es básicamente el conjunto de políticas y normas que existen para garantizar que las operaciones sean eficientes y confiables y se evite como ese tipo de fraudes y desaseguramiento de la información en varios, digamos, que aspectos que tienen que ver con la parte financiera y contable de la empresa. Tenemos el aseguramiento de la información, que básicamente son estos mecanismos que protegen la integridad y disponibilidad de los datos y sobre todo pues la confidencialidad tanto de los clientes como de las personas internas de la empresa. Tenemos los riesgos operativos, son los eventos que pueden afectar la continuidad o veracidad de la información que puede emitir la empresa o que maneja esta misma. Y la auditoría interna, que es básicamente la herramienta de control o de evaluación que exige y monitorea como esa mejora continua, pues para que la empresa pueda no ser tan deficiente en los aspectos que en una auditoría se consideren poco aceptables. En esta parte del marco conceptual y normativo tenemos la parte de las correcciones financieras, la fuga de información, pues que tiene mucho que ver con la parte de aseguramiento de información, accesos no autorizados y fallas en respaldos y almacenamiento de datos. Básicamente, Luima quiere como generar ese control interno para que la información permanezca donde debe permanecer y la conozcan las personas que deben conocerla para los fines que tenga definidos la empresa. La normatividad tenemos la ley 314 del 2009 que habla sobre el aseguramiento de la información, la NTC ISO 27001 que es la seguridad de información, la COSO 1 que es el marco integrado de control. Y tenemos también la ley 1314 de 2009 que básicamente establece como las normas de información financiera y del aseguramiento, que son también las que vimos en la anterior diapositiva, los cuales requieren pues controles
contables robustos y también en la parte financiera. El decreto 2420 de 2015, que básicamente reglamenta el sistema contable y los marcos teóricos normativos, este abarca toda la parte técnica y demás. Ley 87 de 1993, que regula los sistemas de control interno en entidades públicas y empresas y sirve como referencia estructural para organizaciones privadas. Y la ley 1581 de 2012, que básicamente se trata sobre la ley de protección de datos, que es aplicable al manejo de información interna y de empleados y también de clientes. En esta parte tenemos el marco legal, que básicamente esto se enmarca como en las disposiciones legales que regulan todas aquellas actividades administrativas, legales, financieras, operativas y demás. En este, el Código de Comercio colombiano establece los lineamientos para los registros contables y las responsabilidades empresariales. De esta manera, pues, digamos que también es la veracidad de la información financiera que establece y da a conocer la empresa. Normas de aseguramiento de la información, que básicamente está aplicada por la parte de auditoría interna. Cabe aclarar que puede ser auditoría interna o también externa durante las diversas evaluaciones que se requieran dentro de la empresa. Regulaciones laborales, estas básicamente influyen indirectamente en la gestión de documentos e información interna. Y la responsabilidad penal y administrativa, que esta es aplicable si se encuentra alguna irregularidad o manipulación de la información financiera, ya sea algo grave o algún error mínimo. Este tipo de disposiciones pues se pueden aplicar en estas irregularidades. Buenas noches, mi nombre es Jessica Ticket. Para esta parte del proyecto Método de Investigación, vamos a centrarnos en el enfoque de investigación que nosotros como grupo quisimos darle a nuestro proyecto. Esta investigación se va a utilizar el enfoque cuantitativo debido a que lo que se busca en este proyecto es identificar y medir esos controles internos que tiene la empresa Luima S.A. La elección de este enfoque se hizo porque se va a manejar unas variables objetivas que buscan analizar e interpretar todos los datos informativos recopilados durante esta investigación. Para lograr esto se requiere realizar todos los procesos de control establecidos ya en la compañía, analizar las percepciones de estas personas involucradas, como los empleados, los gerentes y el personal financiero, ya que este tipo de enfoque nos va a permitir interpretar ese impacto, pues ya sea negativo o positivo, que tiene estos controles internos dentro de la compañía. Continuamos con el alcance de la investigación. Esta investigación se trabajará con el alcance descriptivo, ya que según el autor que estamos trabajando, que es Ramos 2020, que lo podemos encontrar en las referencias, lo que menciona es que este alcance de la investigación, en este punto ya se conocen las características del fenómeno presentado y lo que se busca exponer su presencia en un determinado grupo humano. Relacionado con nuestro proyecto de investigación, primero se deben identificar las principales características de los controles internos y de aseguramientos de la compañía Luima S.A. y cómo estos influyen o impactan en la misma, ya que según la información que hemos obtenido, se pueden evidenciar algunos fenómenos o problemáticas que inciden en fugas de información y posibles errores. Hay algunos vacíos en la información o en algunos mecanismos de control que obviamente están afectando importantemente a la compañía. Adicionalmente, este alcance nos puede permitir y nos da herramientas cuantitativas para poder explicar por qué pasa este fenómeno o esta problemática y también saber el origen o la raíz de las personas o el actor de las personas que están directamente relacionadas con esta problemática y así observar y recopilar la información que nosotros necesitamos para poder establecer este proyecto de investigación. Continuamos con la población y muestra. La población objetivo está constituida por todos los colaboradores de la empresa Luima S.A. que intervienen indirecta o directamente en todos los procesos de control interno y aseguramiento de la información. En esta población se incluye la gerencia general, los jefes de área, especialmente las personas del área contable y financiera, los auxiliares administrativos y los empleados operativos. Con base a la información preliminar, se estima que la población escogida oscila entre 30 a 50 personas aproximadamente, cifra que se podría ajustar de acuerdo a esos datos suministrados por la empresa. Buenas noches a todos, mi nombre es Julio Rolando Niño. Voy a hablar sobre el tipo de muestra seleccionada. Dado que el estudio se desarrolla bajo un enfoque cuantitativo y tiene como propósito comprender percepciones, experiencias y dinámicas internas que se selecciona una muestra no probabilística por conveniencia e intencionalidad. Este tipo de muestra pues, es pertinente porque permite incluir únicamente a los colaboradores que poseen conocimiento directo sobre los controles internos y el aseguramiento de la información. Facilita el acceso a participantes claves dentro del entorno organizacional, favorece la selección en la recolección de la información profunda y contextual necesaria para interpretar adecuadamente las variables cuantitativas. No busca representatividad estadística, sino profundidad analítica coherente con el enfoque cuantitativo descrito. Muchas gracias. Bueno, continuando con las variables cuantitativas que elegimos, la primera variable es la cantidad de correcciones en los estados financieros después de las auditorías. Pues esta variable hace referencia a qué tanto varió la información de la empresa Luima SAS luego de las auditorías internas. Esto ayuda pues, a ver la variación de la información con respecto a la que inicialmente se había presentado en los estados financieros. También permite evaluar las afectaciones y el impacto que esta variación puede tener en el periodo de julio de 2024 a julio de 2025. La siguiente variable es la cantidad de fallas en el aseguramiento de la información. Esta variable pues, pretende identificar la cantidad de fallas en el acceso a la información, ya sea por accesos no autorizados, inconsistencias de respaldo, fallas del sistema,
El análisis de esta variable pues, puede medir o identificar ciertas situaciones en las que se ve afectada la calidad de la información, la confiabilidad y la veracidad de la información de la empresa Louis Massas durante pues, el periodo evaluado, que es julio de 2024 a julio de 2025. Continuando con los instrumentos de recolección de información, pues el principal instrumento que elegimos para este proyecto es las entrevistas semiestructuradas. Pues la finalidad de esta entrevista es obtener percepciones detalladas de los colaboradores sobre pues, el nivel de confianza en la información financiera, calidad del proceso de control interno, el impacto del control en la toma de decisiones, identificación de fallas, riesgos y oportunidades de mejora. Características del instrumento, pues es una guía semiestructurada de 8 a 12 preguntas abiertas, tiene ejes temáticos constituidos en función a las variables estudiadas, dura aproximadamente pues, entre 25 y 45 minutos, de aplicación individual, o sea, se haría colaborador por colaborador, y pues también tiene una autorización previa mediante consentimiento informado a todos los que participan. Siguiendo con el cronograma, pues se tiene que la planeación se realizará en el mes de agosto, se hará la definición del tema, problemas e hipótesis, la revisión preliminar del contexto de la empresa Louis Massas. En el mes de septiembre se hará el diseño metodológico, se seleccionará el enfoque y las variables y la población. Se hará la construcción de los instrumentos pues, cuantitativos, que son la entrevista, guías y matriz, validación de instrumentos con docentes y expertos. Para el mes de octubre se va a realizar el trabajo de campo, que es el contacto con participantes y autorización en la empresa, la aplicación de las encuestas y entrevistas y la recolección de documentos internos relacionados con el control interno. En el mes de noviembre se tiene planeado hacer el análisis de la información, organización y transcripción de la información, análisis cuantitativo y cualitativo de la codificación, categorías y resultados, y la elaboración del informe, redactando el capítulo de los resultados finales. En el mes de diciembre se hará la redacción de conclusiones, discusión y recomendaciones, revisión de formato de normas APA y ajustes finales. Y pues a finales de diciembre se haría la socialización y la entrega final del proyecto. Gracias.